Sandoval es ingeniero civil y maestro en ingeniería por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, así como maestro en ciencias por la Universidad de París. Ha impartido en diversos proyectos y consultorías por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Centro de Agua del Tecnológico de Monterrey. También ha fungido como subgerente de planeación en la Comisión Nacional del Agua, como director general del planeamiento y titular de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, y director general del Sistema Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Ciudad de Guanajuato. Ha sido consejero de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, así como consultor de organismos internacionales. Actualmente, consultor temporal para el Banco Interamericano de Desarrollo, estando a cargo de la implementación del sistema Agua Rating para la evaluación del desempeño de los organismos operadores. Démosles un fuerte aplauso al maestro Ricardo Sandoval. Muchas gracias, buenas tardes. Antes que se vayan todos, les agradezco mucho por la invitación a Fabiola. Escuchando ya lo que comentó Eugenio, creo que él dijo ya algunas cosas que yo iba a mencionar acá. Bueno, las voy a mencionar seguramente con otro enfoque y espero que sea de su interés esta presentación. Haciendo una síntesis, bueno, lo que elegimos presentar aquí fue pues una plática muy general sobre cuáles son, por una parte, los impactos del cambio climático en el manejo del agua, pero por otra, por qué eso constituye una oportunidad para hacer innovación. A lo mejor alcanzamos a responder algunas de las inquietudes. Entonces, muy rápidamente les digo un poco cómo está la estructura de mi plática. Definitivamente el agua está bajo la presión creciente de muchos factores y entre otros del cambio climático. Esto nos viene a cuestionar si la forma en que hemos manejado el agua va a seguir siendo viable para el futuro. Si no cambiamos esta forma de manejar el agua, ¿qué va a pasar en el futuro? Pero por otro lado, pues, ¿qué es lo que quisiéramos que tuviéramos en el futuro? En particular en México, en términos de manejo del agua y de los beneficios que tiene el agua para todos los habitantes del país. Y a partir de esta definición de un futuro deseable, digamos, en dónde puede haber oportunidades para hacer las cosas de una manera diferente y por qué lo tenemos que hacer básicamente lo más pronto posible. Yo me imagino que en otras pláticas ya han visto algo del tema del impacto del cambio climático sobre el agua. No quiero dar ni cifras ni entrar mucho en detalle en esto. Las noticias de todos los días nos dan evidencias. No solamente es un tema de cambio climático, obviamente tenemos temas de desorden en el ocupamiento del territorio, en la ocupación del territorio, tenemos temas de un modelo de desarrollo que nos ha llevado a depender de ciertos patrones que, enfrentados a fenómenos naturales extremos, pues nos vuelven muy vulnerables, ¿no? Pero bueno, sí, definitivamente el cambio climático nos ha llevado a sufrir cosas como grandes inundaciones, como una mayor frecuencia y modificación en los patrones de los lugares que están expuestos a sequías. De pronto hay temas que no pudieran parecernos tan evidentes, pero a veces un pequeño cambio en la temperatura, por ejemplo, origina que en las presas que abastecen a las ciudades como la Ciudad de México podemos tener brotes de algas que nos cambian completamente la dinámica de la potabilización y nos perjudican también la posibilidad de abastecer a la población, por ejemplo. O por ejemplo también cuando se presentan tormentas más intensas, pues esto en un contexto donde manejamos mal el territorio, donde erosionamos el territorio, origina todo este tipo de arrastre de sedimentos que en un momento dado llegan a nuestras presas y nos implican tener que usar más reactivos para poder eliminar esos sedimentos, para poder abastecer a la población. Es un mayor costo para el organismo de agua, eso me pasó allá en Guanajuato, por ejemplo, pero la gente quiere pagar menos, ¿no? Entonces empezamos a tener como la misma problemática que ya teníamos, pero más grave, porque nos están sucediendo cosas pues que antes no ocurrían o con la misma frecuencia o que ocurrían más o menos de una forma que podíamos analizar y ahora ya no es tan fácil. Este es un resumen un poco de cuáles son los impactos del cambio climático en el agua y a través del agua en la salud, ¿no? Tenemos, por ejemplo, arrastre de sedimentos o arrastre
de residuos de la agricultura, por ejemplo, el escurrimiento agrícola que puede traer agroquímicos y puede traer inclusive plaguicidas. La mayor frecuencia e intensidad de la precipitación, también les decía, nos cambia inclusive la calidad del agua, nos modifica de pronto las necesidades de reactivos para el tratamiento, como les decía. En el caso, por ejemplo, de las ciudades, cuando pensamos, bueno, vamos a aprovechar la lluvia de la ciudad, pues también sabemos que en cuanto toca el piso, que tiene mucha mugre de todo tipo, incluyendo aceites y otro tipo de hidrocarburos, bueno, pues ya este escurrimiento tiene otro tipo de impactos, y sobre todo, pues en el tema del medio ambiente, que es el principal afectado de todo este comportamiento. Si ven, aquí podríamos no hablar de cambio climático, podríamos decir que es un comportamiento normal de una cuenca, y simplemente el desorden en el manejo de una serie de temas nos lleva a sufrir estos impactos en el ciclo del agua. ¿Qué pasa? Pues cuando suben las temperaturas, cuando se incrementa la frecuencia de las precipitaciones, estos impactos se vuelven menos manejables todavía. Entonces es innegable que hay un impacto del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, algo que vemos mucho en noticias, la reducción de los glaciares, que para ciertas zonas del mundo es muy importante, ¿no? Que sus fuentes de abastecimiento dependen ¿cómo se llama? Del derretimiento de los hielos, ¿no? Y estamos hablando de pronto de lugares como Lima, Perú, si no me equivoco, el mismo, bueno, parte de los cercanos a la cordillera de los Andes, por ejemplo. No sé qué hice. También esto en algunas zonas del mundo, pues como los deshielos ya no están ocurriendo en los mismos momentos que ocurrían antes, pues cambia lo que nos decía Eugenio sobre los regímenes, ¿no? Si antes teníamos un patrón de variación, ahora es diferente. Y eso tiene un impacto sobre las especies acuáticas y tiene un impacto también sobre toda la forma en que funcionan las cuencas, ¿no? Estos cambios en el escurrimiento también, como les decía, cambian la calidad del agua, se modifica también la recarga de los acuíferos. No solamente estamos sacando más de lo que se infiltra, sino que ya, y además estamos bloqueando muchas veces las zonas de infiltración, sino que la concentración por ejemplo, si la lluvia es más distribuida y corre de manera más lenta por una cuenca, pues hay más probabilidades de que haya infiltración. Esto es más o menos intuitivo, ¿no? Cuando llueve muy de pronto y arrastra sedimentos y pasa y llega al río, pues ya no se pudo recargar el acuífero. Dicho de manera muy simple, eso es lo que está pasando. Entonces imagínense, vamos sumando impactos, ¿no? El cambio en la estructura térmica de cuerpos de agua también es algo innegable, lo comentábamos con el tema de las algas. Esto nos cambia toda la dinámica de los seres vivos en el agua. No es mi tema, pero cualquier duda ahorita le preguntamos a Eugenio. Y también lo que les comentaba, hay más erosión, turbiedad, sedimentación, que causa impactos en el medio ambiente, pero también en las formas que tenemos de aprovechar el recurso para beber y para usarlo en producción de alimentos o de cualquier otra cosa. Y lo que comentábamos, la frecuencia y la variabilidad de inundaciones y sequías y la actividad ciclónica se han visto también modificadas. Un tema importante, lo mencionado, todos ustedes saben la diferencia entre tiempo y clima, ¿no? Les he comentado eso, o sea, tiempo es, digamos, corto plazo, el pronóstico del tiempo es si hoy va a llover o no. Climas son como los grandes promedios. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, no estamos hablando de lo que hemos observado en el lapso de nuestras vidas, ¿no? Ni siquiera de mi vida, que es como el doble de la de ustedes. Es algo que son lapsos más grandes y por lo mismo hay mucha discusión, ¿no? Realmente en algún momento se discutía si era o no un cambio o eran grandes ciclos del propio planeta. Finalmente somos una especie de máquina de gases y de agua, ¿no? Que por la rotación alrededor del Sol, por la rotación del propio planeta, es evaporación, en fin, todos esos procesos cíclicos pues pueden tener ciclos de muy largo plazo. Pero ahora tenemos ya tantas evidencias que yo creo que hasta el más escéptico ya lo está dudando, excepto Trump, ¿no? Ahora, hablando un poco de gestión del agua, aquí lo bueno es que ya algo comentó Eugenio. Yo quería comenzar con una experiencia que me gustaría reproducirla si tuviéramos la oportunidad. A lo mejor alguno de ustedes ya la hizo.
algunas nos hicieron jugar una especie de juego. Nos ponían alrededor en un círculo y nos dieron una pelotita. Entonces nos decía el facilitador, bueno, cuando yo aplauda una vez, se la pasan al de la derecha. Cuando aplauda 2 veces, se la pasan al de la izquierda. Y cuando aplauda 3 veces, se la pasan al que sea, ¿no? Listos, ¿no? Pues sí, se hizo un ensayo, todo en orden. Todo el mundo lo hizo muy bien. Dice, vamos a hacerlo de nuevo, otra vez, ¿no? Pero en algún momento metió otra pelotita. Y empezó a haber un poquito de confusión, sobre todo cuando eran 3 aplausos, ¿no? Y luego en algún momento metió un pañuelo y empezó a aplaudir más rápido. No, pues ¿qué pasó al final? Se cayeron las pelotitas. Bueno, me gusta contar esta historia porque en términos de modelo de planeación esto se da mucho. O sea, cuando tenemos un entorno más o menos controlable, cuando sabemos qué va a pasar, podemos decidir con toda calma y podemos planificar qué vamos a hacer al respecto de cualquier cosa, ¿no? Pongan, por ejemplo, ya se van a ir a comer ahorita. Si tienen 15 minutos para comer y solo pueden ir a la cafetería, pues van a comer lo que haya, ¿no? Pero si tienen algún tipo de enfermedad temporal o algo así, les pusieron una dieta, pues tienen que ir a ver qué van a comer y a lo mejor tienen que dedicarle más tiempo o si quieren optimizar las calorías o lo que sea, ¿no? Bueno, a lo que voy es que pasa lo mismo en muchas cosas, ¿no? Pasa lo mismo, ya ha pasado lo mismo en el manejo del agua. Ha habido un tiempo donde como que había mucha más agua de la que necesitábamos y había muchos menos usuarios y lo que usaba uno, por ejemplo, así se imaginan ahora el lago de Texcoco, ¿no? Por acá está Azcapotzalco. Y pues el que usaba el agua acá no le afectaba mucho al de acá, ¿no? Entonces eso nos plantea un problema bien distinto al que podemos tener cuando ya está llena la cuenca o ya está lleno el río, cuando el agua que usa uno la puede dejar usar el otro, cuando ya no siempre llueve lo mismo, ¿sí me explico? Cuando ya hay muchas pelotitas y muchos pañuelos. Por cierto, en ese ejercicio el facilitador nos dijo, ¿y quién les dijo que iba a haber una segunda pelotita y un pañuelo? Lo hubieran tirado, la regla era una pelota, ¿no? Entonces también a veces cambian las reglas y hay reglas escritas y hay reglas no escritas. Entonces, todo eso tenemos que sobrellevarlo. ¿Cómo hemos manejado el agua históricamente? Bueno, aquí, por ejemplo, me gusta que aparece el famoso albarradón de Nezahualcóyotl, ¿no? Yo soy muy afín al tema ambiental, Eugenio, ya sabes, pero somos ingenieros, ¿no? Entonces yo digo, bueno, históricamente, cuando el ser humano tuvo un problema, le habló un ingeniero. Era la primera reacción, ¿no? Fue una impresionante labor de ingeniería para evitar que se mezclara el agua salada con el agua dulce. Curiosamente, otro detalle también, ahora que veo poco sabemos que el lago de Texcoco era realmente muy somero. Había zonas donde tenía 1 metro, poco, hasta menos de agua, ¿no? Entonces, para la idiosincrasia del europeo, o sea, pensemos en el siglo XV, XVI, ¿no? La gente se moría, ¿cuántos años les gusta? 50 años, ya me hubiera muerto. Ayer. El año pasado. Y bueno, había toda una necesidad de creer en un montón de cosas, ¿no? La contaminación del agua eran dragones que se presentaban y llegaba el arcángel San Miguel y cuando los conquistadores llegaron a México creían en eso. Que el arcángel San Miguel acababa con los dragones que causaban las muertes en los pantanos. Entonces su idea era de secar pantanos. El agua, sobre todo cuando en una época del año se volvía esto prácticamente un pantano, y más que los españoles tuvieron la gloriosa idea de poner aquí casas y echar aquí sus excrementos, ¿no? Entonces imagínense lo que era eso, es decir, una cosa asquerosa, aparte de las inundaciones, ¿no? Pero bueno, cada sociedad va incorporando desgraciadamente nuevos problemas. Lo que normalmente busca la gestión del agua, o sea, la gestión del agua es, primero, que no nos dañe ni la abundancia ni la escasez. Segundo, que podamos aprovechar al máximo el agua, ¿no? O así ha sido históricamente. Como les decía, como no había un daño sobre otros y menos sobre el medio ambiente, pues era cómo nos aprovechamos del agua. Después, cuando empieza a haber escasez, ¿cómo hacemos para no pelearnos? ¿Qué reglas ponemos para que si el agua la quería el agricultor, pero también la quería el industrial,
cuánta le damos a cada quien. Después vimos que pues, estábamos dándole en la torre al asunto y queríamos ya demasiado tarde a veces preservar lo que es el ciclo del agua. Y al final, lo que debe haber sido al principio, preservar los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, lo que nos acaba de presentar Eugenio está muy, muy orientado sobre una historia que pues de alguna manera, por cualquier razón, tuvo un cierto argumento, pues volver a meter esto en la ecuación, ¿no? Él no lo quiso decir, pero no sé por qué, pero realmente la iniciativa que ellos tomaron es un cambio de juego totalmente en lo que es la administración del agua. Cuando queremos resolver esta parte de cuánta agua le toca a cada quien, ¿cómo se hace normalmente? Bueno, en México había una norma que decía, vemos cuánta agua hay en promedio en la cuenca, como decía Eugenio, de esa quitamos lo que requiere la naturaleza y lo demás lo repartimos, todo en promedio. Pero ese de la naturaleza nadie lo calculaba o no quedaba claro cómo se calculaba. Entonces lo que hicieron ellos fue proponer una metodología para calcularlo y además establecer en ríos en concreto cuánto se tenía que quedar. Eso no se había hecho nunca, a pesar de que teníamos 25 años con ese principio de cálculo de la disponibilidad. Pero falta mucho por hacer, sí falta mucho. Yo lo que quería un poco de reflexionar con ustedes, bueno, ¿cuáles son las herramientas por las cuales usamos para manejar el agua? Bueno, tenemos que medirla, tenemos que saber cómo ha venido variando. Esto que se ve atrás, por cierto, es el nilómetro, que construyeron en el río Nilo para ver cuando subía, pues avisaban abajo, ¿no? Algo así como la alerta sísmica, pero de las inundaciones. No se espanten. No les había tocado un sismo a ustedes, ¿verdad? Estuvo espantoso. Luego, ya que se conoce, bueno, pues ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Hay como que dos grandes formas. Yo estoy simplificando mucho, ¿no? Pero quería un poco darlo de manera general. Uno es, quizás debería empezar por aquí, ¿no? De pronto, prohibiciones. No se permite tirar contaminantes a este río o no se permite sacar más de tanto agua y el que lo haga lo multo o le quito el permiso o hasta le meto otro tipo de penalización legal. La otra puede ser un poco más inductivo, ¿no? Decimos, bueno, pues el que baje a la mitad su extracción le vamos a dar estos descuentos de impuestos o etcétera, ¿no? No es una obligación, pero sí se da una razón para poder hacer ese tipo de iniciativa. ¿Cómo manejamos también el agua? Pues lo primero que sí hemos hecho es infraestructura y equipos, ¿no? Hay, por ejemplo, todavía una presa por ahí en Siria que es del siglo XIII o XIV. O sea, les digo, es muy antigua la idea de que tenemos que modificar el medio ambiente. Pero algo muy importante es que como no todo lo podemos manejar con fierros y con canales y con leyes, al final mucho se traduce a la capacidad que tiene una sociedad para coordinarse, para comunicarse y sobre todo también a las capacidades de las personas. O sea, también necesitamos ingenieros, biólogos, arquitectos, todo lo que ya se comentaba. Pero ¿cómo lo hemos hecho? Esto ya un poco lo adelantó Eugenio, ¿no? Está muy simplificado, pero nosotros podemos pensar que tenemos una demanda que va creciendo y tenemos un recurso que es limitado. Entonces hay una primera etapa donde nos sobra y hay una segunda donde nos falta. No solo eso, sino que tiene una variación natural, como decía también Eugenio. ¿Qué pasa en una primera etapa? Cuando ya nos falta el agua, lo que hemos hecho históricamente es un embalse que lo que hace es que aumenta nuestra disponibilidad del agua. Sí tiene un impacto, obviamente, en el escurrimiento, que ya nos lo comentaba Eugenio, pero para la visión todavía muy antropocéntrica de que el hombre es amo y señor, y bueno, pues hasta hace muy poquito tiempo lo que mandaba era la Biblia y decía que el hombre está ahí para servirse de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, pues almacenabas y tenías más agua. No solamente cambias la disponibilidad, sino cambias el régimen y bueno, reduces a lo mejor los picos, reduces las inundaciones, como les decía, el paradigma era desaguar y entonces bueno, las presas eran maravillosas para eso. Entonces pasamos de una etapa de abundancia relativa, ¿no? De una pelotita, a una etapa que podemos llamar de limitación, donde bueno, pues sí tenemos más demanda, pero podemos resolverlo con algunos medios relativamente económicos y viables, y luego una etapa de franca escasez,
donde la demanda ya es mayor que la disponibilidad. Entonces las herramientas que teníamos acá eran predominantemente de ingeniería, y las que vamos a tener acá son predominantemente de reglas del juego, de coordinación, de negociación. Eso se ha visto en muchos estudios. Bueno, vamos a entrar, por ejemplo, esta muy rápido. Este es lo mismo. Hay un superávit inicial de recursos del agua. Hay un momento en que decidimos hacer más infraestructura para que haya más disponibilidad, pero de todas formas en un momento no nos alcanza, la población sigue creciendo. Y lo que propone este modelo es que llega un momento en que o traemos agua de otro lado o bajamos la demanda. Y para bajar la demanda, lo que se necesita es movilizar una capacidad de adaptación. ¿Esto se puede bajar la demanda? ¿Ha ocurrido? Probablemente sí. O sea, realmente, por ejemplo, en algunas ciudades del mundo que se han implementado sistemas o esquemas de racionamiento del uso del agua, ahorros, precios más altos a quien consuma más de cierta cantidad, pues la gente se puso las pilas, quitó su césped, cambió sus dispositivos, y ahora para algunos sistemas de agua es un problema porque venden menos agua de la que vendían y entonces tienen menos ingresos, ¿no? Entonces eso lo tienen que compensar con su necesidad, con el beneficio que les da, que no necesitan tan pronto tener más fuentes de agua, ¿no? Pero sí, esto sí se puede. Aquí también me gusta citar otro juego que muchos han jugado, que es el de carreras con un pie amarrado. Si lo han jugado alguna vez en la vida, ¿no? De los 3 pies. La única manera de ganar ese juego, de correr con un pie amarrado, ¿cuál es? Coordinándose, ¿no? Hablándose. Cuando diga uno, tú mueves un pie. Si no, se caen y se divierten mucho, ¿no? Pero no ganan. Bueno, aquí yo creo que para una sociedad que aprende a coordinarse lo logra, y una que no aprende, pues llega al desastre que tenemos, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Bueno, hablando de proyectos polémicos. Llegamos a este punto, por ejemplo, en Monterrey. Pues tráete la del río Pánuco. Pero la sociedad dice, no, a ver, espérame, ¿no? ¿Por qué tan lejos? ¿Y por qué esto y lo otro? Y esa empresa, etcétera, ¿no? Y hay una movilización y entonces va a tener que haber un ajuste. Y ahora el sistema de agua de Monterrey está haciendo un montón de cosas para poder bajar la demanda, y por fin van a cambiar los medidores y se va a cambiar la estructura de la tarifa, etcétera. Porque la sociedad finalmente tuvo una reacción. ¿Qué pasa? Decíamos que en esta última etapa también se da mucho el tema de la negociación, porque como contaba Eugenio, bueno, pues de pronto hay unos que quieren el agua y otros también, ¿no? Siempre que se hace algún tipo de manejo, va a haber beneficios y va a haber costos. Va a haber beneficiarios y va a haber paganos, ¿no? Y toda la historia de los conflictos, esto lo leí alguna vez, surge de la forma en que se distribuyen estos beneficios y costos. ¿Quién gana, quién pierde y quién decide eso? Entonces, bueno, cuando son gente más o menos o son grupos más o menos en un mismo nivel de capacidades, de conocimiento, de fuerza, pues se puede dar una negociación o se puede dar un conflicto, pero al final hay un resultado, ¿no? Cuando uno es mucho más fuerte que otro, puede ser que estemos avanzando hacia esquemas insostenibles, ¿no? O sea, cuando pasó esto en el Valle de México, pues tráiganse a la Cutzamala y tráiganse allá, pero ¿qué está pasando ahora? ¿Ya cuántos años llevamos? No me acuerdo, hablando de la nueva etapa del Cutzamala. Yo no creo que se vaya a hacer, es súper complicado. Ya nadie quiere que se lleve su agua. Están cambiando muchas cosas. Entonces, bueno, imagínense entonces si antes podía aprovecharse el fuerte del débil, ahora lo que estamos tratando es que no se aproveche hay otro que es más fuerte que nadie, es el que ya nació, que no se aproveche el que no ha nacido, ¿no? Entonces tenemos que poner límites a pesar de que en este momento estemos defendiendo a las generaciones que vienen, ¿no? Entonces, hay una etapa de infraestructura, hay una etapa de tecnología eficiente, hay una etapa de incentivos y hay una etapa de gestión, de negociación. Esa es un poco la teoría. Ahora, hay otros autores, por ejemplo, que han detectado que
Los países en desarrollo tienen mucho menos infraestructura y dependen mucho de los ciclos del ambiente y sufren mucho, digamos, son víctimas de los cambios del ciclo del agua, ¿no? Y los países desarrollados pasaron por esta etapa de infraestructura, pasaron por una etapa ya de mayor manejo a través de otro tipo de mecanismos económicos y legales, y están ahora en procesos de inversión de muy alta tecnología, digamos, para medir mejor, para negociar mejor. Esto está entrando en una etapa de gestión muy avanzada. Las inversiones en infraestructura normalmente tienden a descender. También, como se comentaba en la plática anterior, las presas más viables, tanto física como económicamente, ya se hicieron. Las que faltan todas son muy difíciles, ¿no? Entonces es muy probable que ya no haya muchas, o que ya no haya. Entonces, yo quiero contar nada más muy rápido. ¿Qué es lo que pasa entonces, por ejemplo, en México? Tenemos seguramente algunas cuencas que están más explotadas que otras, ¿no? Donde hay más agua que en otras, donde llueve más que en otras. Entonces puede ser que en algunos lugares del país estemos todavía por acá y en otros estemos todavía por acá, ¿no? Hay lugares donde la escasez es mucho más aguda y muchas veces coincide que donde hay más escasez es donde estamos experimentando más variabilidad. Toda esta zona del país, ustedes saben que es donde hay menos agua y es donde hay más actividad económica. Ahora súmenle que es donde se está presentando más variabilidad climática, ¿no? Entonces, todo este tema de que como manejábamos el agua, conocíamos una trayectoria, digamos, de las variables, hacíamos estadística, obteníamos ciertos valores, nos enseñaban esto en la escuela y sacamos una proyección de cuáles pueden ser los flujos que vamos a regular en una presa o lo que sea, ¿no? Bueno, eso no es que ya no sirva, porque de pronto hay gente que dice, ya nada de la hidrología sirve. No, claro que sirve. Pero tenemos que tener otros métodos para trabajar con la misma información, porque las cosas se están comportando de una manera muy anómala, ¿no? Y no tenemos todavía el periodo necesario como para poder interpretarla con estas herramientas usuales. Esa es un poco la historia. Yo les pongo porque también es muy interesante que lo busquen, el Atlas de la Vulnerabilidad Hídrica en México ante el Cambio Climático. Bueno, ¿cómo vemos el futuro? De alguna manera hay todo tipo de visiones apocalípticas del futuro, ¿no? Pero también hay visiones que dicen, no todo va a ser maravilloso, todo va a ser verde, tecnológico, estamos conectados, etcétera. Por dicen que ni vamos a trabajar porque todo lo van a hacer los robots y entonces nos van a dar un sueldo por no trabajar. Bueno, a lo mejor en algunos lugares del mundo pasa esto y en otros pasa esto, ¿no? La idea es cómo le hacemos para que no pase eso. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, por un lado sí tenemos tendencias negativas, ¿no? Sí es cierto que es más difícil predecir el clima, que tenemos más competencia, más conflicto, la infraestructura está cada vez más vieja e insuficiente, no se aplican a veces las reglas con equidad, los conflictos están creciendo, los recursos son escasos, estamos también con capacidades humanas cada vez más escasas. Eso es sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Cada vez tienen menos gente que trabaja, por ejemplo, en sistemas de agua. En los Estados Unidos hay cada vez más, por cierto, hispanos, ¿no? Manejando los sistemas de agua. Y un deterioro enorme de las capacidades institucionales, ¿no? Tenemos reglas para todo, pero de pronto veo unos casos como el del río Sonora, bueno, ya pasó 2 años, creo, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? No se ha hecho prácticamente nada, ¿no? Bueno, yo trabajo para el BID, pero no estoy hablando en nombre del BID, ¿eh? Se me había olvidado comentar eso. Y luego las nuevas técnicas de medición y análisis de datos, hablando de las partes positivas, o sea, sobre todo ustedes que son muy jóvenes están programados para no ver esto, todavía. Piensen que, la verdad yo es lo que digo también hasta mis hijos, ¿no? O sea, estar vivo y ser joven en esta época es algo increíble porque pues hay cosas que cuando yo era joven pues ni nos las imaginábamos o nos parecían imposibles, ¿no? Está dándose mucho, por ejemplo, nuevas tecnologías para medir y para comunicar en tiempo real
el comportamiento de muchas variables, tanto de calidad como de disponibilidad del agua. Eso puede ayudar mucho, porque, digamos, obviamente, si nosotros queremos repartir el agua disponible con promedios anuales, como nos comentaba Eugenio, y hay variaciones cada vez más frecuentes, pues vamos a tener conflictos, ¿no? Porque el promedio ya nos es muy, muy inútil. Y se hacía así porque, bueno, pues teníamos que tener información de muchos años, teníamos pocas estaciones, había que ir a la estación, juntar el numerito, capturar el numerito, sacar, no había ni Excel, capturar los numeritos, sacar los promedios. Bueno, ahora es impresionante porque podemos tener sensores distribuidos, inmediatamente se manda la información y si es mucha, hay técnicas para manejar grandes cantidades de información. Entonces es algo que no había. Nuevas tecnologías para comunicar e informar, no solamente temas técnicos, ¿no? Lo que comentaban también de las presas que están ya teniendo obstáculos sociales y ambientales para llevarse a cabo, también tiene mucho que ver con este tema de que la gente se entera muy rápidamente, ¿no? Antes si llegaban y arrasaban un pueblo y hacían la presa y se inundaba, pues se enteraba uno cuando ya se había hecho, ¿no? Y ahora pues apenas se está planeando y ya todos estamos enterados. Esa es una gran ventaja. También tiene sus enemigos, ¿no? Digo, cada vez vemos más que hay gente que aparentemente de manera intencional está llenando las redes de información falsa. Entonces hay que tener mucho cuidado con el buen uso de la información. Se está tratando, de hecho, yo creo que de desmovilizar a la sociedad, ¿no? Luego, nuevas tecnologías y materiales para el cuidado y uso del agua, también tenemos cosas impresionantes. Ahí de pronto nos dicen, bueno, pues con este filtro se va a poder eliminar la sal del agua de mar. Ah, pues ya lo hicimos, ¿no? Y salemos todo el mar. Bueno, vámonos con calma, ¿no? Pero sí está habiendo muchas cosas innovadoras, tanto en tecnologías para aprovechar el agua como para potabilizar o para conducirla, para que los tubos no se rompan tan fácil, que no haya socavones, etcétera, ¿no? Tenemos también mucha cooperación internacional que nos permite pues, estudiar dónde han funcionado ciertas cosas y probarlas también en nuestros países. La sociedad que demanda más transparencia, tenemos, y aquí lo vemos, más jóvenes preparados en más carreras. Antes eran los militares y los civiles hacíamos todo, ¿no? La parte eléctrica, las estructuras hidráulicas, todo. Ahora pues hay mucha más especialización. Y más competencia política. No es tan fácil que en muchos países democráticos o que están en ese proceso, incluso en gran medida México, ¿no? A lo mejor les parece un chiste, pero si hubieran conocido en los 70s, sabrían que hemos progresado. Ya no cualquier político puede hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, ¿cómo queremos ver el futuro? Muy rápido. Son solamente ideas, ¿no? Porque finalmente el país, el medio ambiente, el agua, pues se supone que es de todos nosotros y de todos los que van a nacer en el futuro. Y hay una serie de cosas que deberíamos quizás buscar para poder recuperar la sostenibilidad en el desarrollo, ¿no? Una parte importante es el tema de la sociedad, pero también la propia naturaleza, nuestro marco institucional, la parte financiera, digamos, la parte física, porque siempre se va a necesitar infraestructura y equipo, y la parte de las capacidades de las personas. ¿Cómo podemos llegar a tener todo esto? Aquí pues hablamos un poco de innovación. La innovación es como buscar rutas que no se habían buscado, generar cosas que no se sabía que se necesitaban, etc. A veces es mala, ¿no? A veces nos genera más problemas que soluciones, pero en general innovar significa no hacer cosas nuevas por crearlas, sino lo que dicen muchos teóricos es que crear valor adicional. Si estamos hablando de un producto, bueno, pues yo le voy a dar a alguien que no se lo había imaginado la posibilidad de tomar fotos con el teléfono. Entonces les da risa, ¿no? Más bien ustedes dicen, tienen posibilidad de hablar con el aparato con el que hacen selfies, ¿no? Antes, pues, rarísimo. ¿Quién se le hubiera ocurrido que el teléfono era para tomar fotos, ¿no? Bueno, esa es una innovación, es crear un valor que no había a través de mecanismos o medios diferentes. Entonces, ¿qué queremos de la gestión del agua? Bueno, pues que sea equitativa, que sea solidaria. Esto tendríamos que definirlo como entre todos, ¿no? Que sea profesional, que sea eficiente, no desperdiciemos los recursos, que se maneje con integridad, que se logren los resultados.
Y como les decía, bueno, usamos como dos grandes tipos de cosas. La que podemos llamar estructurales, son cosas tangibles, y no estructurales, que son reglas y formas de organización. Entonces tenemos que ver cómo utilizamos este tipo de elementos para lograr lo que queremos. Pero pues realmente tenemos probablemente nuevos porqués, ¿no? Y ahorita ya no nos preocupa o no tenemos tanta confianza en que San Miguel Arcángel nos va a salvar de los demonios que nos causaron dolor de estómago. Ya sabemos que es una bacteria, ya no es tan fácil. Tenemos nuevas cosas que queremos lograr. Pues antes nadie se preocupaba por rescatar el medio ambiente, ahora tenemos organizaciones tan grandes como WWF que se encargan de eso. Nuevos comos también, ¿no? O sea, tenemos nuevas tecnologías y tenemos nueva distribución. Bueno, tenemos que llegar a una nueva distribución de beneficios y costos. De otra manera, pues no se va a poder, ¿no? Entonces, muy rápido, ¿qué entendemos por innovación? No siempre es crear nuevos servicios o productos, sino nuevo valor, como les decía, ¿no? Si tuviéramos una entidad que está encargada de crear buenos resultados del manejo del agua, bueno, la gente ahora quiere ríos en la ciudad, eso les da un valor de paisaje, les da nuevas cosas. Bueno, pues eso es lo que tenemos que buscar. A veces hay que cambiar las reglas del juego, a veces hay que cambiar el juego. Hay que identificar y resolver la incertidumbre de los proyectos. También, como les decía, bueno, si hay una cosa para desalar el agua de mar, bueno, ¿es viable, no es viable? ¿Cuándo va a funcionar, cuándo no? De pronto nos vamos de golpe porque descubrimos, eso sí lo vemos cada rato, ¿no? Descubrieron un nuevo no sé qué para quitarle la contaminación al agua, y luego uno que es un filtro, que es un coagulante. Bueno, ¿qué tan eficiente es, no? No hay que llegar primero, sino saber perdurar. También esto lo juegan muchos innovadores. No es, es que yo fui el primero que inventó esto. Pues sí, pero te apuraste tanto en inventarlo que no viste qué debilidades tenía. Pero el que venía detrás de ti las vio, lo mejoró, y es el que duró 10 años con su producto. Los clientes y usuarios son la mejor fuente. Eso sí nos evita muchos dolores de cabeza cuando pensamos que inventamos algo maravilloso, pero nunca le preguntamos al usuario si realmente quería eso. Y en política pública sería muy bueno hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque se ocurre una cosa y al final sale peor, ¿no? Como lo de los autos. Así que circulen todos los que cumplan. Es una locura, ¿no? Lo que hicieron recientemente. Combinar los mismos elementos para lograr resultados diferentes, era un poco lo que decíamos. O sea, no es solamente crear nuevas cosas, sino lo que tenemos, cómo lo manejamos de una manera distinta. Promover la colaboración, que eso se da mucho en otros países, bueno, acá de manera creciente también. Por ejemplo, entre áreas de investigación de las universidades y empresas se están creando lo que llaman clusters de investigación, aplicación y comercialización de tecnologías. Son de alguna manera justamente esto, estructuras que apoyan la innovación permanente, porque se crean incentivos para que las áreas de investigación inventen cosas. Conectar a quienes son creativos con quienes son los que pueden vender. Mejorar las cosas que ya se están haciendo también es una forma de innovación. Aliarse con los usuarios muchas veces también es una forma de innovación. Acá, por ejemplo, se está dando también mucho en los procesos de gestión de temas públicos, que ya no todo lo hace el gobierno. Poder más o menos manejar. Los creativos normalmente son muy disparados, y los que tienen que generar resultados concretos pues ya están muy presionados. Bueno, tenemos que saber en dónde concertar visiones. A mí me pasó mucho como funcionario que llegaban y me decían, mire, inventé esto que ahorra agua de la regadera, ¿no? Pues sí, pero no están mis atribuciones comprar regaderas, porque después del medidor del agua adentro de la casa ya es cosa del usuario. Pero yo le puedo ayudar a que lo anunciemos para que el usuario lo compre. Ustedes los funcionarios se echan la pelotita, no. O sea, realmente hay que entender bajo qué marco legal, temporal, trabaja cada quien para poder hacer cosas innovadoras. Siempre se puede encontrar la manera, ¿no? Entonces, tenemos como nuevas preguntas. O sea, si ya varió el ciclo del agua, ¿cómo tendríamos que medir? Si hay más competencia, ¿cómo tenemos que cambiar las reglas? Aquí, por ejemplo, les pongo un caso. En otros países, si se ve que el mercado de tal producto agrícola no va a estar bueno en esa temporada y
y la lluvia quizás haya predicciones que no sea tan buena, entonces a lo mejor el usuario de los pozos le puede vender esa agua a la ciudad temporalmente. Bueno, para eso tiene que permitirlo la ley, ¿no? Aquí en México no se puede. Habrá que ver si es bueno o no, porque tenemos en donde estoy pensando tienen un muy estricto cumplimiento de la ley, ¿no? Miden y de veras miden, y el que falla de veras lo castigan. Aquí a lo mejor si lo hacemos va a ser un desastre, hay que pensarle muy bien. Pero lo que voy es que cuando cambian las condiciones se vale cambiar las leyes. Los equipos, bueno, ¿cómo podemos ampliar la cobertura donde todavía no la tenemos y mantenerla donde ya la tenemos? ¿Cómo reorganizamos esto que llamamos la gobernanza? Y cómo colaboramos todos para enfrentar problemas más complejos. Toda la gobernanza ahorita lo comento. En el caso de la gobernanza es importante porque también está en una transformación muy, muy rápida. O sea, normalmente el ciudadano decía esto le toca al gobierno, ¿no? Y había una distancia. Es como cuando ustedes llevan su carro al taller, ¿no? Y dejan su papá o quien tenga carro, ¿no? Deja el carro en el taller y dice, bueno, ¿qué es lo que tiene? Y el mecánico le dice, pues tiene tal y tal y tal cosa, te lo tengo en una semana y te va a costar 3,000 pesos. Entonces ahí hay una especie como de delegación. O sea, yo le doy mi carro al taller para que él lo arregle, le doy permiso de que le haga lo que sea y le pago porque después me va a entregar un servicio. Simplificando mucho, pasa más o menos lo mismo con el agua. O sea, nosotros como ciudadanos decimos, bueno, ¿a quién le damos el manejo del agua? Digamos que el mayoreo, ¿no? La distribución del agua del país, quién la tiene, quién no la tiene, qué le pasa al que la contamina, al que no la contamina. Hay una autoridad encargada de eso principalmente en México. ¿Saben quién es? La Conagua, exactamente. Pero ¿a quién le damos la responsabilidad de llevarme agua a la casa? Bueno, pues ahí la Constitución de México dice que es el municipio. Y el municipio crea una empresa que se llama Organismo Operador en México. Entonces, la primera cosa es como ciudadanos tendríamos que saber cómo están repartidas las responsabilidades. Esa es la mala noticia, ¿no? La buena noticia cuando cumplen 18 es que pueden entrar al bar. La mala es que se tiene que aprender la Constitución y las leyes. Porque para ser ciudadano hay que saber esas cosas, ¿no? Nadie las sabe. Pero ya una vez que lo saben, entonces ese mecánico es la Conagua, ¿no? Entonces yo tendría que tener la capacidad de decirle a la Conagua, oye, yo te encargué las aguas de mi país. Te di permiso de que me mandes, te di permiso de que me cobres. Ahora vengo a que me des resultados. En estos modelos de gobernanza se habla de una cosa que es la asimetría de información. O sea, si yo voy con el mecánico y le digo, oye, pero ¿por qué al final me cobras 6,000 pesos? Y me avienta ahí un rollo y yo no sé nada de mecánica, pues bueno, y le pago, ¿no? Se está aprovechando de una asimetría. Entonces, en muchos temas técnicos eso ocurre. No es que se haga por maldad, pero es una cosa muy cómoda, ¿no? Lo hacen ustedes a veces cuando les preguntan, ¿dónde anduviste ayer? No, es que... No. O sea, se aprovechan de que la otra parte no puede realmente tener mi información. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Que es más fácil tener información. Puede ser más rápido, puede tener más... La gente está más preparada. Entonces esa brecha se está reduciendo. Esa capacidad de exigir resultados está creciendo. Eso es una buena noticia, ¿no? Pero entonces tendríamos que mejorar la forma en que tomamos ese tipo de decisiones, ¿no? ¿Cómo nos enteramos de qué está haciendo el gobierno con la delegación que le dimos? ¿Y cómo hacemos para cambiar de gobierno cuando no nos está respondiendo? Ese es un poco todo el tema, ¿no? También necesitamos, ya les comenté, la infraestructura. Bueno, aquí ya no me voy a detener porque pues ya lo hemos comentado y esto es así como la parte más aburrida. Cooperar, el dinero. Aquí hay un gran problema, ¿no? Decir, pues ya salió el del BID. Todo cuesta. Todo cuesta. Por ejemplo, el derecho humano al agua, que se habla mucho últimamente. ¿Qué implica? ¿Que el agua sea gratis? Pues no, definitivamente no. Implica que como sociedad nosotros decimos, por ejemplo en este salón, decimos, perdóname la analogía, ¿no? Pero acá hacemos una comida, ¿no? Y vamos a compartir para la comida. Entonces, bueno, va a costar tanto entre la carne, la tortilla, los aguacates, el tequila, la cerveza, tanto cada uno. Habrá quien diga, oye, pero yo no tomo, ¿no?
y yo soy vegetariano. Bueno, pues a lo mejor lo más justo es que los que no toman, pues paguen nada más. Esa es una primera idea de equidad. Entonces, ¿equidad es que todos paguen lo mismo? Pues no, es que todos paguen lo que reciben, ¿no? Pero pronto alguien dice, no, pues saben que yo no puedo ir. Y él dice, oye, ¿sabes qué? Es que trae muchos problemas ahorita. ¿Por qué no le echamos la mano? Pues vamos a cooperar para que no deje de estar. Es un poco eso. O sea, decidimos que en la sociedad nadie se quede sin agua porque no tenga dinero. ¿Pero eso qué implica? Pues que los demás le ponemos tantito más, ¿no? Porque si no, ¿de dónde sale? Del gobierno. Bueno, ¿y el gobierno de dónde saca dinero? Entonces, hay una serie de temas que sí implican una consideración del valor económico tanto de la infraestructura como del agua misma, que no necesariamente quiere decir privatizar. O sea, yo también soy el primero en objetar cuando se arma todo un esquema para darle el servicio a una empresa privada que ni da lo que dijo que iba a dar y que además está ganando ahí un dineral a costa de la sociedad, ¿no? No, las cosas se pueden hacer de manera equilibrada. Lo primero que tenemos que hacer es contar bien los costos y beneficios tanto económicos, sociales y ambientales, porque al final en eso se va a reflejar muchas cosas. A lo mejor el agua, producirlo me cuesta 10 pesos, pero tengo que cobrar 15 para que usen menos. ¿Por qué? Bueno, porque si no, no la van a tener disponible los que van a nacer después. Es lo que decía Eugenio de internalizar. Yo puedo causar daños en la medida que no me perjudiquen a mí. Pero entonces es papel de nosotros y a través de nosotros, el del gobierno, poner reglas para que no haya esos daños a los que no tengo yo ningún costo, ¿no? Y sí se puede. Por eso no hay nadie fumando aquí. Hubo una regla, ¿no? Alguien dijo, es que si tú fumas, pues está muy bien, pero dañas a los demás y dañas al país. Está prohibido. Y se puede y se cumple. Entonces tenemos que hacer ese tipo de reglas. No entro en muchos detalles aquí, pero finalmente, les digo, se trata de asignar bien tanto los beneficios como los costos como los riesgos. Esa es toda la historia del financiamiento. Las reglas ya lo comentamos, ¿no? Cambiar y fortalecer la aplicación de las reglas. Cuidar el capital natural, ya habló muchísimo de esto Eugenio, ¿no? Pero realmente, bueno, yo aquí puse una presa que ya se fue porque a lo mejor me pega. Pero aún una presa depende mucho de que tengamos una cuenca conservada para funcionar bien, ¿no? Y por último, pues prepararnos, ¿no? Sí necesitamos esto siempre decimos una nueva generación, pero no hablamos solamente de expertos en su materia, sino, y el otro día lo leía en un artículo de los nuevos ingenieros, nuevos técnicos. Realmente lo que decía esta persona tiene razón, yo lo he vivido así. Si tú necesitas resolver un problema técnico y ya no te acuerdas, vas a encontrar quien lo haga. Pero el mayor problema que tienes en la vida profesional es ponerte de acuerdo con gente que tiene otra historia, otra formación, otras expectativas. Y a veces la escuela no nos enseña eso, porque trabajamos por exámenes donde nos preguntan la respuesta correcta. Y no nos enseñan a trabajar por proyectos donde nos tenemos que pelear con los... Bueno, ahora ya cada vez más hay enseñanza por proyectos. Antes no había. Entonces tenemos que tomar todo el conocimiento que hay en las universidades para poder mejorar el nivel de las cosas que estamos haciendo. Y bueno, pues terminamos. Yo les decía, yo creo que sí estamos en una ventana de oportunidad. Yo creo que a pesar de que sí tenemos retos y amenazas que ya comentamos a todo lo largo, tendríamos que enfocarnos en las fortalezas. Realmente son muchas, ¿no? Y tendríamos que darnos cuenta que a lo largo de toda la historia el único momento en que se pueden hacer cosas es el presente. Entonces pues no hay ni siquiera mucha retórica que hacer, ¿no? Lo que ya pasó y lo que viene será producto de lo que vamos a hacer hoy. Yo lo que los invitaría, a pesar de que se habla de muchas tragedias, que se den cuenta de todo el potencial que tiene, todas las herramientas que tienen para empezar a cambiar las cosas y que sean, que tengan más suerte que mi generación. Les agradezco mucho su atención.